la Corte Constitucional no se pronuncia sobre la conformación de una veeduría para revisar lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio, labor que esta Corte Constitucional selló, y habría unos claroscuros en el concurso para Contralor General del Estado, la joya de la corona para las auditorías de los dineros públicos, Carlos. Así es, Andrea, y le vamos a dar la bienvenida entonces a Michelle Calvache, consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación para poderme dirigir y saludar a la ciudadanía que nos está sintonizando el día de hoy. Perfecto. Señora consejera, ¿está superado ya el escándalo en el Consejo de Participación Ciudadana por la creación de esa veeduría que pretende evaluar la transición de Julio César Trujillo y la Corte Constitucional, desconociendo el dictamen de blindaje de la Corte de 2019? Superado no está. En días anteriores, como todos sabemos, la Corte Constitucional solicitó que realmente se envíen todos los descargos para ver si hubo una intencionalidad o qué se ejecutó en cuanto al blindaje que tenía el dictamen constitucional. Tanto así que entendamos que hubo dos momentos. El primero con la resolución en contra de la señora Fiscal General de la Nación y el segundo que fue al instaurar la veeduría ciudadana. Entonces el dictamen tiene dos tiempos. Uno con la resolución en contra de la Fiscal General y el segundo con la veeduría ciudadana. En días anteriores yo tuve la oportunidad, valga este espacio para comunicar a la ciudadanía, de entregar todo lo que yo pensé que le serviría de elementos a la Corte Constitucional para tomar su mejor resolver. Sin embargo, de esto encontré unas irregularidades dentro de la presentación de los documentos en cuanto a lo que se subió a la Corte Constitucional. Tanto así que el señor Alan Berbera en múltiples entrevistas ha mencionado, y incluyendo este medio de comunicación, que ellos realmente han tenido una defensa en cuanto a los intereses del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que el presidente Alan Berbera, perdón que le interrumpa, consejera, claro, lo que nos ha dicho es que no le quedó más remedio que acatar la orden del juez de Montecristi, mientras la Corte Constitucional aún no toma la decisión de pronunciarse sobre el desacato de Vera frente a haber acatado esa decisión de Quimis que ordena el juez de Montecristi crear esa veeduría ciudadana. ¿Está clara la actuación del presidente del Consejo de Participación en ese sentido? Es una cosa lo que él nos ha venido a decir en las redes sociales y otra cosa es la que consta del proceso. Efectivamente, hubo la defensa técnica por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando del dictamen, sobre todo, y en primera instancia. Pero hay que tomar en cuenta también algo. El posterior a esta audiencia y previo a que se exista una sentencia, él ingresa un escrito por parte del Coordinador General Jurídico, Ismael Enrique Merizalde, en la cual prácticamente está diciendo, en el numeral 8, voy a permitirme leer. Sí, por favor. Por lo cual, no existe otras limitaciones para conformar las veedurías ciudadanas y lo dispuesto en el dictamen interpretativo 219-19. No es un límite para conformar las veedurías ciudadanas. La autotutela es un asunto que atañe de conformidad a las veedurías ciudadanas y la Corte Constitucional es el garante de los derechos fundamentales del poder público. Es decir, prácticamente con este escrito que presentamos antes de la sentencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se allanó. Es mentira totalmente de que hizo una, como siempre se menciona, que hizo una defensa conjunta con la Procuraduría, porque dada el boom mediático, la Procuraduría ha pasado 2 días única y exclusivamente ellos apelaron. Señora consejera, el abogado Ismael Merizalde es el coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana. Él, ante la acción de protección que se presentó ante el juez de Montecristi, dice usted que prácticamente le dio vía libre al juez de Montecristi para que, lo indujo al error. Hiciera esta veeduría. Exactamente, lo indujo al error. No es como dice el señor Vera de que simplemente el juez se inventó que tenía que dar paso a la veeduría, que obviamente aparte de eso es totalmente inconstitucional, porque nuestro artículo 84 de la Ley de Participación Ciudadana es sumamente claro. Entonces, con esta posición, señora consejera, la Corte Constitucional tendría que volver a evaluar el papel y el desempeño del presidente Alan Berbera frente a la necesidad de crear una veeduría inadvirtiendo el dictamen de blindaje de 2019. Efectivamente es totalmente ilegal y recordemos que esto está apelado, aún no está en firme. Por lo tanto, el presidente, dada la situación, debía haber primero
detenido a la veeduría. Y segundo, conforme manda nuestro reglamento interno, enviar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que algo tan delicado se trate en pleno. Bueno, entonces ahí la Corte Constitucional tiene la última palabra frente a estas nuevas revelaciones que ha hecho la señora consejera. Pasamos de tema, señora consejera. ¿Cuán confiada está usted de la transparencia del concurso para elegir controlador, tomando en cuenta que la próxima semana será la prueba escrita y antes de noviembre se habrá escogido ya al titular? Sí, efectivamente, los primeros días, muy probable de octubre, ya tengamos el nuevo contralor. Lo he dicho no en una, sino en varias ocasiones. Lastimosamente, gracias a estos jueces de las ciudades pequeñas, de los cantones pequeños, se tienen estas acciones de protección y obviamente se tienen dictámenes en contra totalmente de la legislación nacional. Nosotros acogimos el supuesto fallo, pero no lo acogimos en su totalidad y nosotros decidimos desde qué parte del concurso tomarlo en cuenta, porque lo lógico hubiera sido que se vaya desde las postulaciones. Sin embargo, nosotros cogimos el concurso simplemente desde las admisibilidades. Hay que entender también que el reglamento 1 es sumamente claro en este sentido. Le da primero más potestades al señor presidente, es por eso que tiene el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección a un asesor directamente que trabaja con él. Es decir, va a tener acceso privilegiado al banco de preguntas, por un lado. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, correcto. Ya, eso significaría entonces que con los cambios que se hicieron al reglamento, que ustedes han denunciado, que han considerado que beneficia en puntaje a mucha gente, podríamos decir que este concurso está encaminado a mejorar la calificación de determinados perfiles para que ellos sean los que ganen. Sí, efectivamente, hay que entender que el reglamento 2 daba mayor puntaje y daba mejor calificaciones a tener una mejor experiencia académica incluso. El reglamento número 1 no tiene esas posibilidades, pero más o menos, como ya tuvimos calificaciones dentro de la primera etapa con el reglamento 2, ya sabemos quiénes estarían con una mejor calificación para la segunda etapa, que es esta. Y es extraño porque por la preclusión debían haber acabado con la calificación de méritos y oposiciones y de ahí enviarse la prueba escrita. Sin embargo, de eso, el día sábado apresuradamente hicieron esta sesión y obviamente conforme el artículo 4 de este reglamento dice que tienen 3 días para poder notificar y con eso avanza el concurso rápidamente. ¿Y quiénes podríamos decir que están posiblemente encabezando el concurso? Hablamos de Juan Falcón y Puig, Alejandra Vivanco, Darwin Seraquibe en esta etapa. Sí, efectivamente ellos fueron los que tenían mayor puntaje en el anterior reglamento y obviamente tendrían la misma cantidad más o menos de puntaje en este concurso con el nuevo reglamento. Y finalmente, entonces, ¿usted cree que este concurso va a tener una carga política innegable al final? Sí, totalmente, totalmente la agenda está muy marcada y hay que tener en cuenta algo. El reglamento 2 tenía una diferenciación en este sentido, porque después de la calificación de méritos y oposición, uno podía impugnar las notas que tenían los candidatos, pero ahora no. Primero se mandó las impugnaciones sobre documentos, sobre la cédula, queríamos que la gente impugne, entonces ahora van a tener la calificación de méritos y oposiciones, van a tener el examen y obviamente ya no va a haber la etapa de impugnación. Es decir, si aún, por ponerle un ejemplo, si a uno de los postulantes le pusieron unos 2, que 3 o que 10 puntitos, porque es la costumbre en el Consejo ponerles de más los puntos, ellos nunca van a reclamar, claro, porque la calificación... A estas alturas podemos decir que ya tenemos contralor, solo falta el concurso. Solo falta el concurso. Bien, muchas gracias Michelle Calvache por estar en contacto directo.